Los saludo en este día, 28 de abril del año 2021. La liturgia en este día, la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 24 a 13:5. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucía y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo Jesús gritó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tienen quien los juzgue. La palabra que yo he hablado, ese le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día nuevo que el Señor nos da, que el Señor nos regala, debemos darle gracias a Dios por el don de la vida. La luz, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. El Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que está dentro de cada uno de nosotros y nos muestra a través de los ojos que nos abre, que nos hace mirar con esa luz, nos quita esa tiniebla, esa oscuridad en la que muchas veces viven las personas, y nos muestra el camino que debemos recorrer día tras día. Si nosotros cerramos nuestros ojos y vamos caminando de esa manera, con los ojos cerrados,
vamos a correr muchos riesgos, vamos a tropezarnos con las cosas que hay pues en este caminar, vamos a vivir inseguros porque no podemos caminar sin ver. En la oscuridad es muy difícil, no vemos los obstáculos, los peligros que puedan haber en el camino. Pero Jesús dice, yo luz, yo soy la luz que he venido al mundo para que todo el que en mí crea no siga en las tinieblas. Cuando nosotros entonces decidimos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, a conocer realmente quién es Jesús en nuestra vida, empezamos a dejar ese mundo de tiniebla, ese mundo de oscuridad. Porque así nosotros veamos con nuestros ojos físicos, muchas veces el ojo físico es ciego, aunque veamos, repito, veamos el mundo. Yo veo pues los objetos, pero muchas veces la visión espiritual está que enceguecida. Si nosotros miramos muchas veces quienes cometen equivocaciones, quienes cometen errores, por ejemplo, el que mata es una persona que está que enceguecida, una persona que insulta, una persona que golpea, una persona que es egoísta, una persona que es orgullosa, es una persona que está que enceguecida por el enojo, por la ira, por la ignorancia, por el desconocimiento, etc. Entonces, ¿cómo nosotros nos quitamos esas capas, esas vendas que tienen nuestros ojos que nos impide ver la luz? Siguiendo a Jesús a través de su palabra. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Entonces, esto es un proceso. Dice, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. O sea que antes, para que nosotros veamos esa luz, tenemos que primero que creer. Y ese creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, es nuestra fe. Y la fe, ¿cómo se adquiere? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que están muy unidos estos sentidos espirituales, es decir, el oído espiritual y la visión o la vista espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros escuchamos con nuestro oído espiritual esa palabra de Dios? Y esa palabra de Dios nos lleva a la creencia, a creer en Dios, y esa creencia entonces nos lleva aquí a la luz. Miren que esto es todo que un proceso. La luz entonces, miremos por ejemplo cómo está definida esa luz en la misma Biblia. La luz está definida en la Biblia como la vida. Miremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, quisiera como que lo analizáramos para que nos demos cuenta cómo la palabra, el oír la palabra de Dios está muy relacionado con nuestra fe, con nuestras creencias y sobre todo con la luz. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Aquí se está refiriendo la palabra a quién es Jesús. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Versículo 2. Ella existía al principio junto a Dios, palabra Jesús. Todo existió por medio de ella. ¿De qué? De la palabra. Y sin ella nada existió de cuanto existe. Y miren lo que es en el versículo 4. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la reconocieron. Pero miren lo que dice en el versículo 12. Pero a los que la recibieron, se está refiriendo a qué? A la luz, a la vida, a la palabra. A los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. A los que recibieron ¿qué? La luz.
Recordemos entonces que viene una secuencia de la palabra existía y estaba junto a Dios. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que estaba viniendo al mundo. Y esa luz, entonces dice, vino la luz a los suyos, pero unos la recibieron y otros no. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. La capacidad es entonces esa comprensión, ese entendimiento de mi fe, de por qué creo yo en Dios. Yo creo en Dios no por lo que quizás me digan los otros, sino por mi propia experiencia de ese conocimiento de Dios a través de su palabra. O sea, yo no puedo creer en Dios porque simplemente me lo dicen, sino tengo que dar una razón, una definición de por qué es mi fe. Y eso me lleva a mí simplemente a decir que yo tengo que tener una relación muy cercana, una relación con Dios. Entonces dice, la luz, dice en el Evangelio, la luz ha venido al mundo para que todo el que crea en mí me siga y no continúe en oscuridad, en tinieblas. Yo hablo lo que el Padre me ha enviado que yo diga, lo que Él me dice. Entonces miren cómo la palabra está muy relacionada con esa luz, con ese entendimiento. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos, a través de la palabra, de escuchar la palabra, de ese mensaje de palabra que habla Jesús, porque el Padre lo ha enviado para que nos hable esa palabra entonces que nos ilumine a través del conocimiento y a través de la relación íntima que yo pueda tener con el Señor. Que yo pueda hoy, Señor, recibir esa palabra, que yo pueda hoy, Señor, recibir esa luz, que yo pueda creer en ese Hijo Jesucristo para que sea también a su vez Hijo de Dios. Vamos entonces a orar en esta mañana. Decimos, Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, tu Hijo Jesucristo vino a este mundo como la luz para iluminar a los que estábamos en tinieblas. Te damos infinitas gracias, Señor, porque a los que hemos aceptado esa luz en nuestra vida a través de tu palabra, nos has hecho, Señor, ver con claridad, poder caminar con seguridad, poder caminar, Señor, viendo espiritualmente lo que tú quieres mostrarnos, tus maravillas, esa alegría, ese gozo, Señor, que solamente tú das en el corazón. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, aquellas personas que no han creído, que no han recibido tu palabra, que no creen en tu Hijo Jesucristo y que andan en tinieblas. Que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo, quien ilumine el camino de esas personas. Señor, hoy necesitamos que en el mundo podamos ver esa luz que es tu Hijo, que vino a este mundo para que nosotros no andemos en tinieblas. Llénanos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo para poder entender el mensaje de tu palabra y así, Señor, se revele esa luz a nuestras vidas. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza y adoración por siempre, Señor. Amén.